Después de los 50, la vida cambia de tono. Lo que antes se dejaba para después, ahora te pasa factura con intereses. Ya no hay más tiempo para fantasías o excusas. El cuerpo ya no responde como antes y la mente comienza a clamar por lucidez. La vanidad, el ego inflado, las carreras detrás de la aprobación, todo eso empieza a sonar ridículo. Ya lo has visto todo, ya has perdido personas, ya te has decepcionado, ya has sentido el tiempo escurrirse entre tus manos. Y ahora, con más camino recorrido que horizonte por delante, te enfrentas a una pregunta que a nadie le gusta hacerse. ¿Viví de verdad o solo pasé por la vida fingiendo ser alguien que los demás esperaban? Esta fase no es el fin, es el filtro. Todo lo que no sea esencial tiene que irse. Amistades superficiales, hábitos que sabotean, arrepentimientos que paralizan. Ya deberías saber qué tiene valor y qué solo ocupa espacio. La juventud te dio energía, pero ahora es la madurez la que debe darte dirección. No se trata de intentar recuperar el tiempo perdido, sino de no seguir desperdiciando el poco que queda. Y lo que más asusta no es la muerte, es llegar a ella sin haber vivido lo que importaba, sin haber dicho lo que necesitaba ser dicho, sin haberse convertido en quien naciste para ser. Envejecer es inevitable, madurar no. Muchos hombres envejecen, atrapados en una versión inmadura de sí mismos, aferrados a vicios emocionales, a miedos antiguos, a ideas anticuadas. Pero el verdadero giro comienza cuando te miras al espejo y decides dejar de mentirte a ti mismo. El hombre que encara esta fase con valentía no necesita máscaras, ni aplausos, ni aprobación. Necesita solo una cosa: verdad. Y con ese espíritu vas a escuchar ahora los 13 consejos que todo hombre después de los 50 debería saber. No son cómodos, pero son liberadores, porque a estas alturas, solo la verdad libera. Estás listo para encarar tu destino. 1. El tiempo es más valioso que el dinero. Después de los 50, el tiempo se revela como lo que siempre fue, el activo más valioso que posees. Pero solo ahora te das cuenta de verdad. En la juventud creías que tenías toda una vida por delante, desperdiciabas horas, te involucrabas con gente vacía, alimentabas preocupaciones inútiles. Ahora, cada mañana que despiertas con salud es un privilegio. Cada día vivido con lucidez es un regalo que ya no puede ser malgastado. El dinero siempre tuvo retorno. Puedes perder una fortuna y, con disciplina y estrategia, reconstruirla. Pero el tiempo perdido, ese nunca más vuelve. El minuto que pasó mientras deslizabas una pantalla sin pensar, el fin de semana que gastaste complaciendo a quien no te respeta, los años entregados a trabajos que mataban tu alma. Todo eso no vuelve. Cada segundo ahora tiene un peso, un valor, una urgencia. Es por eso que después de los 50 decir no se convierte en un acto de sabiduría. Decir no a lo que distrae, a lo que te roba la energía, a lo que te quita el foco. Ya no estás en una fase de agradar a todo el mundo, estás en una fase de preservar tu esencia. Quien no entienda esto dirá que has cambiado. Y es verdad, cambiaste. Porque quien desperdicia el tiempo después de los 50 está cavando su propio vacío. Muchos hombres en esta etapa todavía se matan trabajando para juntar más dinero. ¿Pero para qué? ¿Para impresionar a quién? Lo que realmente quieres no se compra con una tarjeta. Paz, salud, tiempo con los hijos, conexión con la vida, dormir tranquilo. Esas cosas cuestan caro, pero no se pagan con dinero, se pagan con decisiones. Necesitas reorganizar tu agenda con la frialdad de un cirujano. ¿Qué merece tu tiempo? ¿Quién merece tu presencia? ¿Qué hábitos todavía tienen sentido? ¿Cuáles te retrasan? El tiempo no es solo cantidad, es calidad. A veces, un día bien vivido vale más que una década desperdiciada en una rutina vacía. La vida te da señales.
una rodilla que ya no aguanta tanto impacto, un cansancio que llega más temprano, una nostalgia que duele más fuerte. Esas alertas no son castigos, son invitaciones, invitaciones para que desaceleres, simplifiques y estés presente, para que dejes de correr tras el viento y comiences a vivir lo que realmente importa. Las relaciones también cambian de valor después de los 50. El tiempo perdido con personas tóxicas te cobra más caro ahora. Las conversaciones vacías cansan, las conexiones forzadas se vuelven insoportables. Empiezas a entender que estar solo con tu paz vale más que estar rodeado de voces que drenan tu energía. El silencio pasa a ser más preciado que cualquier ruido. La filosofía estoica enseña que la muerte no debe ser temida, sino recordada, porque es el recordatorio constante de que el tiempo es finito, y quien vive con eso en mente no se distrae con tonterías. Cada elección pasa a ser hecha con conciencia. Cada mañana es enfrentada como una oportunidad de hacer lo que tiene valor real. No necesitas vivir con prisa, pero necesitas vivir con presencia. Eso es madurez. Es saber que no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto, lo poco y esencial, lo profundo y verdadero. Aquello que te acerca a quien eres y no a lo que los demás esperan que finjas ser. Al final, lo que contará no es lo que acumulaste, sino cómo usaste el tiempo que tuviste. Mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que los mejores recuerdos no fueron los más caros, fueron los más simples. Una conversación al atardecer, un abrazo sincero, una caminata en paz. Son esos momentos los que deberías empezar a coleccionar a partir de ahora, porque después de los 50 ya no hay tiempo para desperdiciar el tiempo. 2. La vanidad envejece más que la edad. Después de los 50, la vanidad se transforma en una trampa. Comienzas a notar el cabello más escaso, las arrugas en el rostro, la piel ya no tiene el mismo brillo. Y para muchos, esto se convierte en una obsesión silenciosa. Intentan esconder lo inevitable con procedimientos, filtros y disfraces. Pero el problema nunca fue la apariencia. El problema es la negativa a aceptar el tiempo con dignidad. El hombre que no aprende a envejecer con firmeza se vuelve rehén de la imagen y pierde la esencia. El estoicismo enseña que el cuerpo es solo una envoltura temporal. La virtud está en el carácter, no en la estética. Y esto no es romanticismo, es claridad. Porque lo que realmente impresiona después de los 50 no es un rostro liso o un abdomen definido. Es una mirada tranquila, una postura firme, una presencia que impone respeto sin decir una palabra. Eso no se compra, no se inyecta, no se simula, se construye con verdad. Hay hombres que gastan más energía intentando parecer jóvenes que intentando ser sabios. Eso es trágico, porque no fuiste hecho para competir con los de 20 años, fuiste hecho para enseñar, para orientar, para liderar. Pero, ¿cómo alguien va a seguirte si estás demasiado ocupado intentando demostrar que todavía tienes chispa, que aún atraes miradas? Llega un momento en que la elegancia está en la renuncia, en la serenidad de no necesitar demostrarle nada más a nadie. La vanidad mal resuelta se convierte en cobardía. Es el miedo a enfrentar el espejo y admitir que el tiempo pasó y que está bien. Es el apego al pasado que impide el crecimiento. Es el deseo infantil de querer ser eterno cuando la grandeza está en ser auténtico. El hombre que encara el tiempo con orgullo se convierte en un referente. El que intenta esconderse detrás de cremas y mentiras se convierte en una caricatura. Tienes que decidir, ¿quieres ser admirado por tu juventud perdida o respetado por tu madurez conquistada? Porque no se pueden tener ambas. La juventud es ruidosa, pero superficial. La madurez es silenciosa, pero profunda. Y es esa profundidad la que comienza a volverse rara,
precisamente porque muchos están demasiado ocupados intentando parecerse a lo que ya no son. Cuidar el cuerpo, la apariencia, la salud, es positivo, pero siempre que no sea una fuga de la verdad. Cuídate, sí, pero no para agradar a los ojos de los demás. Cuídate para honrar el templo que te sostiene, para servir mejor, vivir más y con más vigor. La vanidad saludable es la que nace del amor propio, no de la inseguridad. El hombre demasiado vanidoso después de los 50 transmite desesperación. Intenta enmascarar su dolor con ropa cara, publicaciones forzadas, conquistas artificiales. Pero quien tiene madurez se da cuenta, y se da cuenta rápido, porque la vanidad en exceso denuncia exactamente lo que intentas esconder. Tu inseguridad, tu insatisfacción, tu vergüenza de haber envejecido sin crecer. Por otro lado, el hombre que lleva sus marcas con firmeza transmite autoridad. Cada arruga se convierte en historia, cada cicatriz en experiencia, cada cana en sabiduría. Entra en un lugar e impone respeto sin necesidad de levantar la voz, porque sabe quién es, sabe lo que ya ha superado. Eso es lo que atrae, eso es lo que inspira, eso es lo que permanece. ¿Quieres ser recordado como el hombre que vivió en paz con su verdad, o como aquel que vivió corriendo detrás de la juventud que ya se había ido? La vanidad exagerada te ata al pasado. La madurez verdadera te libera para vivir el presente con grandeza. No te aferres a la apariencia, dedícate a la esencia. Al fin y al cabo, el tiempo lo revela todo. Los que vivieron para la imagen se vuelven frágiles. Los que vivieron para la verdad se vuelven monumentos. ¿Qué tipo de hombre quieres ser dentro de 10 o 20 años? La respuesta comienza hoy, en la forma en que encaras tu reflejo y decides, finalmente, dejar de huir de ti mismo. 3. No es demasiado tarde para empezar. Es demasiado tarde para seguir mintiendo. Después de los 50, muchos hombres se convencen de que lo mejor ya pasó, que ahora es tiempo de aceptar lo que sobró, de conformarse con lo que tienen, de simplemente mantener lo que fue construido. Pero eso es mentira, una mentira cómoda pero cobarde. La verdad es que no es tarde para recomenzar. Lo que es demasiado tarde es seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Continuar en relaciones fallidas, en empleos que te consumen o en rutinas que te asfixian, como si no hubiera más opción. A los 50 ya no tienes el lujo de la ilusión. Ya has visto lo suficiente para entender qué funciona y qué te destruye poco a poco. Y si aún así insistes en mantener la mentira, el precio será alto. Fingir que amas a alguien que no te respeta. Fingir que estás satisfecho en una carrera que mata tu alma. Fingir que estás en paz cuando vives en una guerra interna. A estas alturas, fingir es perder el tiempo. Y el tiempo, como ya vimos, es el bien más valioso que tienes. El estoicismo enseña, vive de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza de un hombre maduro es buscar la verdad, no la conveniencia, no la apariencia, sino la verdad cruda, desnuda, a veces dolorosa, y la verdad muchas veces grita en el fondo del alma, pidiendo un cambio, pero pocos tienen el coraje de escuchar. Es más fácil callarla con distracciones, vicios, excusas, pero el precio de eso es vivir una vida que no es tuya. Muchos hombres continúan viviendo los sueños de otros, el sueño que su padre proyectó, lo que la sociedad espera, lo que los hijos exigen, pero nunca se detuvieron a preguntar, ¿qué quiero yo realmente? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace sentir vivo todavía? Recomenzar a los 50 no es una locura. Locura es pasar los próximos 20 años viviendo una vida que te enferma, solo porque tuviste miedo de admitir que te equivocaste de camino. Todavía puedes cambiar. Puedes dejar lo que te consume, puedes recomenzar una nueva carrera, reconectar con tu esencia, cultivar nuevos hábitos, acercarte a personas que te elevan.
Lo que ya no puedes hacer es seguir poniendo parches en una vida vacía. A los 20, el error es aprendizaje. A los 50, el error repetido es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias cada vez más caras. Duele recomenzar, sí. Pero duele mucho más continuar una mentira hasta el final de la vida. Hay un alivio profundo en admitir finalmente, esto no es lo que quiero, este no soy yo. En ese momento recuperas el poder sobre tu viaje, dejas de ser rehén de las expectativas de los otros y vuelves a ser el autor de tu propia historia. Muchos temen el juicio. ¿Qué dirán si lo dejo todo ahora? Dirán lo que quieran, pero al final no son ellos los que duermen en tu cama, viven en tu cuerpo, sienten tus angustias. No. Entonces, ¿por qué sigues viviendo como si debieras explicaciones? A los 50, lo que los demás piensen de ti es irrelevante. Lo que tú piensas de ti mismo es lo que define tu paz. Puede que hayas desperdiciado décadas en caminos equivocados, pero todavía puedes hacer que los próximos años valgan por una vida entera. ¿Cuántos hombres conoces que renacieron después de los 50, que empezaron a emprender, a entrenar, a amarse, a liberarse? No son excepciones, son solo aquellos que tuvieron el coraje de dejar de mentirse a sí mismos. La vida perdona los errores, pero no perdona la omisión. No hay pecado mayor que vivir en automático, anestesiado, conformado. Cuando dejas de mentir, comienzas a vivir. Puede ser difícil al principio, pero pronto sientes un peso que se va de tu espalda, un silencio que se instala en tu alma y una certeza que brota en tu pecho. Ahora estoy en el camino correcto. A los 50 tienes dos opciones: continuar siendo el actor de una obra que odias o reescribir tu guión con autenticidad. Recomenzar es difícil. Seguir mintiendo es fatal. La elección está frente a ti, y cada día que pasa, el costo de la mentira solo aumenta. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio o vas a elegir finalmente la verdad? 4. El cuerpo cobra lo que la mente ignoró. Lo que descuidaste a los 30 empieza a gritar a los 50. Aquellos años de noches mal dormidas, alimentación descuidada, estrés acumulado, sedentarismo temporal. Todo aquello que creías que estabas controlando, ahora comienza a controlarte a ti. Y no sirve de nada rebelarse. El cuerpo no es vengativo, simplemente responde. Te muestra con dolor lo que deberías haber entendido con disciplina. La mente siempre envió señales: cansancio excesivo, cambios de humor, ansiedad disfrazada de productividad, irritabilidad creciente, pero las ignoraste pensando que ya habría tiempo de resolverlo todo después. Solo que él, después, llegó y no perdona el descuido. A los 50 el cuerpo se convierte en un espejo despiadado de tus elecciones pasadas. Cada dolor, cada inflamación, cada limitación es un grito de alerta o un aviso de que cruzaste un límite que no debías. El hombre que llega a los 50 pensando que todavía puede vivir como un joven está en negación. No necesitas vivir con miedo, pero necesitas vivir con responsabilidad. Tu cuerpo ahora exige más inteligencia que impulso, más constancia que intensidad. El estoico cuida su cuerpo no por vanidad, sino por deber, porque sin él la mente falla. La disposición muere y la vida pierde vigor. El entrenamiento físico después de los 50 no es sobre estética, es sobre autonomía. Es sobre seguir subiendo escaleras sin dolor, cargando bolsas sin esfuerzo, despertando con energía y no con pesadez en los huesos. Es mantener el control sobre tu propio ritmo, sin depender de medicamentos, bastones o excusas. Cada entrenamiento es un voto de lealtad al futuro. Cada comida saludable es una firma de respeto por ti mismo. Y no se trata de convertirte en un atleta.
Se trata de convertirte en un hombre de verdad, alguien que honra su cuerpo como honra su palabra. Porque quien no cuida de su propia carne no tiene moral para exigir respeto. El autocuidado es la forma más silenciosa de decir, me valoro. Y cuando te valoras, el mundo empieza a verte con otros ojos. La salud mental también comienza en el cuerpo. El ejercicio físico regular reduce la ansiedad, regula el sueño, fortalece el enfoque. Una mente estable necesita un cuerpo estable, y eso no se logra con promesas de año nuevo. Se logra con rutina, con disciplina, con la decisión de ponerte a ti mismo como prioridad antes de que la vida te ponga en la sala de emergencias. Es común oír a hombres decir, ya es tarde, pero eso es mentira. El cuerpo tiene una capacidad impresionante de regeneración siempre que dejes de agredirlo. Empieza ya, camina, respira mejor, bebe agua, duerme bien, corta el exceso de alcohol, de azúcar, de excusas. Tu cuerpo no quiere perfección, quiere alivio, quiere auxilio, quiere atención. No necesitas ser extremo, pero necesitas ser constante. Necesitas ver la alimentación como nutrición y no como válvula de escape. Necesitas respetar tus límites y no competir con quien tiene 20 años. Necesitas escuchar sus señales y no esperar el colapso. El cuerpo susurra antes de gritar, y quien no escucha el susurro, escucha el grito de la peor manera. En el hospital, en la incapacidad, en el arrepentimiento. A los 50, el cuerpo es tu mayor aliado o tu mayor traidor, pero él no elige el papel. Quien elige eres tú, a través de tus hábitos. Y no te engañes, cuidar del cuerpo no es egoísmo, es sabiduría, porque cuando él falla, todo falla. Familia, trabajo, planes, sueños, todo depende de cómo tratas la máquina que te sostiene. Puedes envejecer con dolor y limitación, o con energía e independencia. La elección comienza en las pequeñas actitudes diarias, y por cada decisión que tomas hoy, tu cuerpo te lo agradecerá o te lo cobrará mañana. Todavía hay tiempo, pero el tiempo se está acortando. La pregunta es, ¿vas a seguir tratando tu cuerpo como algo desechable o vas a honrar finalmente el templo donde habita tu alma? 5. A quien perdonas, te libera a ti, no al otro. A los 50 años, muchos hombres todavía cargan rencores antiguos, como si fueran medallas de guerra. Guardan resentimientos de padres ausentes, traiciones del pasado, humillaciones del trabajo, deslealtades que los marcaron profundamente, y creen que mantener ese rencor es señal de fuerza, de firmeza, de justicia. Pero es exactamente lo opuesto. El rencor es la cadena invisible que te ata al pasado. Y mientras no perdonas, no eres libre. Perdonar no es olvidar, eso es una ilusión. Lo que te hirió, lo recordarás. Lo que te marcó siempre dejará una cicatriz. Pero perdonar es quitarle la carga emocional a ese recuerdo. Es vaciar el veneno. Es decir, esto me dolió, pero ya no me va a controlar. Porque el verdadero perdón no es para el otro, es para ti mismo. Es una elección de dejar de sangrar por heridas que ya deberían estar cerradas. A los 50 ya no puedes darte el lujo de alimentar odios antiguos. Cada resentimiento es un peso en el pecho, un ruido en la mente, una sombra en el alma. Y el tiempo que gastas reviviendo el dolor es el mismo tiempo que podrías estar construyendo algo nuevo. Perdonar es pasar la página, no para fingir que no dolió, sino para empezar a escribir un nuevo capítulo donde el dolor ya no dicta la trama. Muchos confunden perdón con reconciliación. Son cosas diferentes. Puedes perdonar y nunca más ver a esa persona. Puedes perdonar y poner límites. Puedes perdonar y seguir adelante sin llevar la presencia del otro dentro de ti. El perdón es interno, es silencioso, es íntimo. No necesitas anunciarlo, necesitas sentirlo, necesitas decidir con firmeza. No voy a vivir más bajo el control de quien me hirió.
El estoicismo nos enseña que no nos afectan los eventos, sino cómo los interpretamos. Si alguien te traicionó, el daño real ocurrió una vez, pero si lo revives todos los días, el daño se multiplica. Y el responsable de esa repetición no es el otro, eres tú. Perdonar es romper ese ciclo. Es no permitir que el mismo dolor continúe hiriéndote en cámara lenta durante décadas. Hay un orgullo enfermizo que impide a muchos hombres perdonar. Piensan que perdonar es señal de debilidad, pero es todo lo contrario. El débil se venga, el fuerte perdona, porque se necesita fuerza emocional para no cargar basura emocional. Perdonar exige coraje. El coraje de renunciar al papel de víctima, de dejar a un lado el placer tóxico de sentirse agraviado y, finalmente, tomar las riendas de tu propia historia. Mientras no perdonas, le perteneces al ofensor. La persona que te lastimó sigue teniendo poder sobre ti, porque define tu humor, tu visión del mundo, tu forma de relacionarte. Es como darle la llave de tu libertad a quien te aprisionó. Perdonar es tomar esa llave de vuelta. Es decir, me lastimaste, pero ya no mandarás en mí. Hay padres que mueren sin pedir perdón. Hay exparejas que siguen como si nada hubieran hecho. Hay amigos que nunca reconocerán el mal que causaron. Y está bien. El perdón no depende de ellos. Depende de ti. Depende de cuánto estés dispuesto a vivir en paz. No necesitas la validación del otro para liberarte. Necesitas solo tu propia decisión. A los 50, perdonar es una urgencia emocional, porque necesitas ligereza para los años que te quedan. Necesitas abrir espacio dentro de ti. Necesitas tirar el equipaje emocional que te envejece por dentro. Muchos envejecen físicamente, pero continúan emocionalmente atrapados a los 20 por traumas no resueltos. Y eso corroe, eso drena, eso enferma. No perdonas por ellos, perdonas por ti, para dormir mejor, para respirar profundo, para vivir con más serenidad, para no cargar más lo que no es tuyo. Ya has perdido demasiado tiempo reviviendo dolores. Ahora es momento de revivir tu libertad, y ella comienza con una elección simple y valiente: perdonar. 6. Muchos amigos son solo cómplices de tu zona de confort. Después de los 50, es hora de revisar tu lista de amigos con la misma seriedad con la que revisas tus análisis médicos. Muchos que caminaron a tu lado durante años no eran exactamente aliados. Eran muletas. Gente que reforzaba tus vicios, validaba tus excusas y se reía de tus caídas porque no quería que te levantaras. Con el tiempo, entiendes que no todo el que te llama hermano te desea la victoria. Hay amistades que parecen inofensivas, pero son prisiones emocionales disfrazadas de lealtad. Son los que te invitan a beber solo para que olvides la vida que odias. Los que refuerzan tus quejas para que nunca cambies. Los que se burlan de tus planes porque saben que si tú creces, ellos se quedan atrás. Esas personas no quieren perderte, pero tampoco quieren que te encuentres a ti mismo. A los 50, el confort se vuelve veneno, y los amigos que viven en automático te arrastran a la mediocridad sin que te des cuenta. Son los que te convencen de que todo el mundo está cansado, que ya no se puede cambiar, que la vida es así, y si no estás atento, aceptas ese conformismo como verdad. Pero eso es cobardía colectiva, y no hay crecimiento en la zona de confort. Necesitas entender, afinidad no es alianza. Solo porque a alguien le guste la misma música o apoye a tu mismo equipo, no significa que esa persona quiera verte triunfar. La verdadera amistad te confronta, te desafía, te empuja hacia la evolución. El amigo de verdad es aquel que te llama de vuelta a ti mismo cuando nota que te estás perdiendo. El estoicismo enseña que debemos andar con quienes nos ayudan a ser mejores, no con quienes nos aplauden por ser los mismos.
El hombre maduro sabe seleccionar sus compañías con sabiduría. No necesita cantidad, sino calidad. Una conversación honesta vale más que 10 rondas de cervezas vacías. Un consejo firme vale más que 100 elogios falsos. Después de los 50, tus amigos deben ser espejos de tu madurez, no anclas de tu pasado. Si todavía andas con quienes solo hablan de mujeres, cerveza y quejas, quizás por eso tu vida no evoluciona. Las conversaciones moldean mentalidades, y las mentalidades moldean destinos. Reflexiona. ¿Qué has aprendido de las personas a tu alrededor? No tengas miedo de alejarte. Quien madura, inevitablemente, pierde conexiones antiguas, y eso no es arrogancia, es evolución. Hay lazos que solo existían porque tú eras alguien que ya no existe. Y está bien. Dejar ir también es crecer. No te culpes por querer volar más alto. Si a los otros les incomoda tu cambio, tal vez nunca fueron tu base, solo tu distracción. No necesitas cortar con todos de una vez, pero sí necesitas empezar a identificar quién te arrastra hacia abajo, quién bromea cuando intentas cambiar, quién te llama creído cuando evolucionas. Esas personas tienen miedo de perderte, no porque te amen, sino porque cuando tú creces, ellas se ven obligadas a encarar cuán estancadas están. Las amistades correctas te desafían con amor, te hacen pensar, te recuerdan en quién puedes convertirte. Son aquellos que te dicen verdades que duelen hoy, pero te salvan mañana. Esos son raros, y muchas veces solo aparecen cuando tienes el coraje de alejarte de la multitud ruidosa y te permites la soledad del crecimiento. A los 50 ya no tienes tiempo para agradar a quien no te aporta. Es hora de rodearte de gente que vibra con tu evolución, que te aplaude en silencio y te llama aparte cuando nota que te estás desviando. Un buen amigo no es el que te distrae del dolor, es el que te ayuda a sanarlo. Y si tienes 2 de esos, ya tienes más que la mayoría. 7. Tu legado no está en lo que juntaste, sino en lo que dejaste en las personas. A los 50, muchos hombres todavía están preocupados por acumular más dinero, más propiedades, más estatus, más garantías. Pasaron décadas corriendo tras metas externas y ahora miran a su alrededor con miedo de no haber hecho lo suficiente. Pero el gran engaño está ahí. Puedes haber construido imperios, pero si no dejaste nada en las personas, tu legado es de arena. Lo que queda no es lo que tuviste, es lo que fuiste. Cuando mueras, nadie recordará el modelo de tu coche o el tamaño de tu casa, pero recordarán cómo tratabas a los demás, cómo hacías sentir a la gente a tu alrededor, si eras presente, si eras inspiración, si eras firme, justo y honesto. Lo que plantaste en el alma de tus hijos, de tus amigos, de tu compañera, eso sí es lo que sobrevive a tu ausencia. Los hombres inmaduros confunden herencia con legado. Herencia es lo que dejas para alguien, legado es lo que dejas dentro de alguien, y eso no se puede comprar. Se construye en el día a día, en las conversaciones que marcan, en los gestos que transforman, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Un legado es una impresión eterna dejada en corazones vivos. Muchos padres pasan la vida fuera de casa diciendo que hacen todo por la familia. Pero el hijo no recuerda el dinero, recuerda el tiempo, recuerda la mirada, recuerda la presencia. El dinero sustenta, pero no educa, no consuela, no guía. La ausencia emocional nunca se compensa con regalos caros. Y si no te das cuenta de esto ahora, puedes descubrirlo demasiado tarde, cuando la distancia entre ustedes sea irreversible. El estoicismo nos recuerda que la virtud es la única riqueza verdadera. Ser honesto cuando es difícil, ser justo cuando nadie mira, estar en calma cuando todo se desmorona. Son esas actitudes las que construyen a un hombre que deja marcas profundas. El resto desaparece, los bienes se dividen, la ropa se dona,
pero tu postura, esa resonará por generaciones. Hay un momento en que necesitas dejar de correr y empezar a enseñar, dejar de acumular y empezar a transmitir. Ya has visto el mundo, ya te has equivocado, ya has sufrido, ya has aprendido. Ahora tu misión es convertir eso en un faro para los que vienen detrás, mostrar lo que nadie te mostró, alertar sobre los baches, ayudar a otros a cortar camino. Eso es liderazgo, eso es legado. Y no pienses que necesitas ser famoso para dejar un impacto. Un abuelo presente, un tío sabio, un amigo leal, un vecino respetado, todos dejan legados silenciosos. Una actitud tuya puede inspirar a alguien a cambiar su propia vida, y quizás nunca lo sepas, pero sucede. Porque todo hombre íntegro esparce semillas invisibles que florecen en los lugares más insospechados. Lo que hablas tiene peso, pero lo que vives tiene autoridad. El mundo está cansado de discursos vacíos. Necesita ejemplos vivos, de hombres que demuestran con acciones lo que muchos solo dicen de la boca para afuera. Y ese tipo de hombre es raro, por eso es recordado, por eso es inmortal. No por estatuas, sino por respeto, por memoria, por inspiración. A los 50, necesitas preguntarte, si hoy fuera mi último día, ¿qué quedaría de mí? ¿Miedo, rabia, ausencia o fuerza, sabiduría, presencia? La respuesta a esa pregunta es tu verdadero patrimonio, y todavía estás a tiempo de aumentarlo. No con inversión financiera, sino con integridad, con presencia, con amor. El mundo no necesita más hombres ricos, necesita más hombres íntegros. Tu nombre desaparecerá de las cuentas bancarias, pero puede permanecer en las oraciones, en las conversaciones, en las decisiones de aquellos a quienes impactaste, y eso ningún tiempo lo borra. Ese es el verdadero legado, y comienza en la forma en que vives ahora. 8. Aprende a estar en silencio. Revela más que las palabras. A los 50, el silencio deja de ser ausencia de habla y pasa a ser un territorio de poder. Ya has dicho demasiado, ya has intentado explicar, justificar, hacerte entender, pero ahora es el momento de comprender el valor de la pausa, de la contención, de lo no dicho. El hombre maduro no necesita hablar para imponerse. Su presencia dice más, su postura comunica más, y muchas veces es el silencio lo que muestra quién tiene realmente dominio sobre sí mismo. El estoicismo siempre trató el silencio como una virtud. Epicteto decía, habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Esto no es pasividad, es inteligencia, es saber que en muchas situaciones el silencio es la única respuesta que no se contamina con el ego. Es un escudo contra provocaciones, chismes, manipulaciones y juicios. Quien sabe callar, sabe vencer. Muchos hombres gastan energía intentando ganar discusiones, imponer su opinión, tener la última palabra. Pero eso no es fuerza, es carencia de validación. El hombre verdaderamente fuerte no compite por la atención, no grita, no se justifica todo el tiempo, observa, analiza y elige con precisión cuándo, cómo y por qué pronunciarse. Y cuando habla, todos se detienen a escuchar, porque saben que allí hay peso, hay sustancia, hay dominio. El silencio también es una herramienta de autoconocimiento. En el ruido del mundo, redes sociales, noticias, ruidos externos, te pierdes. Pero cuando guardas silencio, te reencuentras. El silencio te obliga a encarar la verdad que evitas. Es en el silencio donde te escuchas a ti mismo, donde entiendes lo que estás sintiendo, donde te das cuenta de lo que necesitas cambiar. Por eso tantos le tienen miedo, porque revela lo que las palabras esconden. ¿Te has dado cuenta de que quien habla demasiado generalmente está intentando protegerse?
Es como si usara las palabras como un escudo para que nadie perciba lo que hay detrás. Pero el hombre que confía en sí mismo no necesita esconderse tras el sonido. Se siente cómodo en el silencio porque sabe quién es. No teme al vacío, porque lo llena con presencia, no con palabrería. Callar también es estrategia. En las discusiones, el silencio desconcierta. En momentos de ira, el silencio preserva. En situaciones de duda, el silencio clarifica. No responder de inmediato es señal de dominio emocional. Es madurez en acción. Quien calla por sabiduría demuestra que no está ahí para vencer al otro, sino para vencerse a sí mismo. Hay silencios que educan más que 1000 consejos. Cuando tu hijo se equivoca, a veces una mirada silenciosa dice más que un sermón. Cuando alguien te hiere, el silencio puede ser más poderoso que la confrontación. Cuando la vida te desafía, el silencio te pone en contacto con algo más profundo, la aceptación, la fe, la serenidad. El silencio no es escape, es presencia elevada. A los 50, el hombre que domina el silencio se vuelve raro, porque la mayoría todavía busca llenar el vacío con palabras, con ruido, con distracciones. Pero el sabio entiende que el silencio no es un intervalo entre dos ruidos. Es un estado de lucidez, un espacio de fuerza, un territorio donde solo los maduros saben habitar sin perderse. No necesitas callar para siempre, pero necesitas aprender a elegir el silencio como un recurso. Te protege, te posiciona, te diferencia. En un mundo donde todos hablan, quien calla con propósito es percibido con intensidad. El silencio tiene peso. Y el peso del silencio es lo que separa al hombre superficial del hombre profundo. Por lo tanto, practica el silencio. En las conversaciones, en las redes, ante el juicio ajeno, en la necesidad de respuesta inmediata. Silencia para escucharte, silencia para entender, silencia para sanar. Porque después de los 50 no hay más tiempo para ruidos innecesarios. Solo hay tiempo para aquello que te conecta con tu verdad, y la verdad casi siempre habla en voz baja. 9. No necesitas más cosas, necesitas menos ilusiones. A los 50 llega la hora de mirar todo lo que has acumulado, bienes, objetos, hábitos, vínculos, y preguntarte, ¿qué de todo esto realmente me sirve? Porque es común pasar la vida creyendo que la felicidad está en el próximo coche, en la casa más grande, en la ropa de marca, en el nuevo juguete de adulto. Pero el tiempo revela una verdad dura. Cuanto más llenas tu vida de cosas, más te das cuenta del vacío que no logran llenar. La cultura del tener te empujó a la acumulación. Dicen que el éxito es tener, que el estatus es poseer, que la victoria es exhibir. Y muchos hombres caen en ese ciclo sin cuestionarlo. Pero después de los 50, el cuerpo empieza a cansarse, la mente a buscar silencio y el alma a clamar por sentido. Y es ahí cuando te das cuenta de que lo que más necesitabas nunca fue una cosa. Fue paz, fue claridad, fue ligereza. Y eso no se compra. Se conquista al dejar ir lo innecesario. ¿Cuántos artículos tienes en casa que nunca usas? ¿Cuánta ropa que no te representa? ¿Cuántas obligaciones que asumiste solo para agradar a otros? Te has rodeado de excesos que consumen tu energía. Tu casa se convirtió en un depósito de inseguridades. Tu rutina se convirtió en una prisión de obligaciones sin propósito. Vives acumulando objetos que disfrazan el desorden emocional que aún no has tenido el coraje de limpiar. El estoicismo enseña que el sabio vive con poco, no por escasez, sino por conciencia, porque cuanto menos necesitas, más libre eres. El hombre que domina sus deseos no es rehén del consumo. Él elige, él decide, él entiende que menos es más, menos distracciones, más enfoque, menos bienes, más espacio, menos ruidos,
más verdad. Liberarse de las ilusiones es doloroso, porque exige encarar el vacío que intentaste llenar con logros externos, pero también es el primer paso hacia una vida más verdadera. Comienzas a darte cuenta de que lo que te trae satisfacción es simple: un buen café, una caminata en paz, una conversación sincera, un momento de silencio, y que todo lo que realmente importa cabe en el alma, no en el garaje. Necesitas entender que no es el lujo lo que te define, es tu integridad. No es el reloj caro, es la puntualidad con tu palabra. No es el coche, es el camino que recorres. No es la marca de la ropa, es la postura que llevas. Cuando cambias la ilusión del parecer por la esencia del ser, comienzas a respirar con ligereza y el mundo comienza a verte de verdad. A los 50 no necesitas más logros, necesitas más presencia, necesitas estar entero donde quiera que estés, y eso solo es posible cuando te liberas del peso de intentar impresionar. El verdadero hombre maduro no compite, construye, comparte, no necesita demostrar nada, porque ya entendió que el valor está en vivir alineado con su propia verdad y no con las expectativas ajenas. El exceso es un ladrón silencioso. Te roba tu tiempo, tu enfoque, tu paz. Cuanto más tienes, más necesitas cuidar, proteger, mantener. Y así pasas la vida sirviendo a las cosas que deberían servirte a ti. Eso es una inversión de valores. Eso es una prisión disfrazada de éxito, y muchos solo se dan cuenta cuando es tarde, cuando el cuerpo enferma y el alma se vacía. La madurez pide desapego de objetos, de opiniones, de vicios emocionales. No necesitas otro celular nuevo, necesitas menos notificaciones, no necesitas otro cargo, necesitas más coherencia, no necesitas otro viaje para huir de la rutina, necesitas una rutina de la que no quieras huir. La libertad comienza cuando entiendes que ya tienes todo lo que necesitas, y lo que falta es dejar de buscar en el lugar equivocado. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué te pesa hoy? ¿Qué te ata? ¿Qué cargas por miedo, vanidad u orgullo? ¿Estás dispuesto a renunciar a esas ilusiones para vivir con ligereza? Porque después de los 50 ya no se trata de conquistar el mundo. Se trata de reconectar con tu esencia. Y esa reconexión comienza en el vaciamiento. Solo cuando sueltas lo que no es tuyo, puedes sostener lo que realmente importa. 10. Las relaciones superficiales cobran un precio profundo. A los 50 ya no puedes permitirte relaciones que drenen tu alma. Pasaste demasiado tiempo intentando agradar, intentando salvar, intentando mantener vínculos que, en el fondo, siempre fueron frágiles. Ahora, cada conexión necesita tener un propósito, necesita tener verdad. Las relaciones superficiales quizás parecían soportables a los 30, pero ahora cuestan caro. Cuestan tu energía, tu paz, tu dignidad. Y ese precio, después de cierta edad, ya no vale la pena pagarlo. Las relaciones superficiales son aquellas movidas por la conveniencia, por la carencia o por el hábito. Permaneces porque es cómodo, porque tienes miedo de quedarte solo, porque crees que ya invertiste demasiado para abandonar. Pero la madurez exige el coraje de cortar lo que te debilita. La profundidad de un vínculo no se mide por el tiempo que dura, sino por la calidad de la entrega. Y ya no tienes más tiempo que perder con quien solo está cerca para absorber o controlar. El estoicismo enseña que debemos rodearnos solo de lo que fortalece la virtud. Y eso también aplica a las personas. Si necesitas hacerte pequeño para mantener a alguien cerca, esa persona no merece tu espacio. Si vives pisando huevos para no desagradar, estás perdiendo tu identidad. Las relaciones saludables comienzan con el respeto. Y el respeto no se ruega, se construye. O te vas,
Muchos hombres se acostumbran a relaciones tibias, ni amor ni dolor, solo una presencia vacía, conversaciones superficiales, intimidad mecánica. Pero eso corroe por dentro. Poco a poco vas muriendo sin darte cuenta. El alma pierde su brillo, la mirada pierde su firmeza, y comienzas a convencerte de que así son las cosas. Pero no es así, eso es solo miedo a recomenzar, y ese miedo te mantiene atrapado en una vida a medias. Mereces conexiones que te desafíen a ser mejor, que te den paz, pero también te provoquen crecimiento, que sepan escucharte sin juzgarte, confrontarte sin herirte. No necesitas aplausos, necesitas presencia, presencia verdadera, que esté contigo en los días buenos y en los días en que todo se derrumba. Porque el amor real no exige una actuación, exige el coraje de ser íntegro. A los 50 necesitas ser selectivo, no elitista, no arrogante. Selectivo con quien compartes tus pensamientos, tu rutina, tu vulnerabilidad. Porque las personas con las que andas moldean tu visión del mundo, te empujan hacia arriba o te hunden en el lodo. Ya no puedes mantener relaciones por miedo a la soledad. Mejor solo que mal acompañado. Esa frase nunca tuvo tanto sentido. También necesitas revisar el tipo de pareja que atraes o aceptas. Muchas veces repites los mismos patrones, te involucras con personas que reproducen el mismo ciclo de dolor y frustración. ¿Por qué? Porque aún no has sanado la raíz, porque todavía estás tratando de tapar el agujero de la autoestima con la presencia de alguien, pero nadie llena eso por ti. Las relaciones profundas solo nacen de personas enteras, no de mitades buscando completarse. El hombre maduro no busca intensidad, busca verdad. No necesita una pasión avasalladora que dura 3 semanas y se convierte en caos. Quiere calma, reciprocidad, construcción. Y eso solo viene con madurez emocional de ambos lados. Cuando tú cambias, tu patrón de relaciones cambia, y lo que antes parecía amor, ahora lo ves como carencia. Lo que antes aceptabas en silencio, ahora lo repeles con tu postura. Tú también tienes responsabilidad por lo que atraes. Cuando te posicionas con firmeza, alejas lo superficial automáticamente. Cuando dices no a lo que te debilita, abres espacio para lo que te fortalece, pero se necesita paciencia. La profundidad no es inmediata, se construye, y si tienes prisa, caerás de nuevo en el mismo vacío de siempre. A los 50, tienes el derecho y el deber de vivir relaciones que te sumen, no que te resten, de caminar al lado de quien respeta tu viaje, de mirar a tu lado y ver a alguien que no está ahí por interés, por comodidad o por miedo, sino por elección. Y esa elección tiene que ser mutua, madura y real. Porque las relaciones superficiales, a estas alturas de la vida, no solo cansan, enferman. 11. La vida no va a esperar a que resuelvas tus traumas. Muchos hombres llegan a los 50 todavía esperando el momento perfecto para lidiar con lo que duele. Guardan rencores de la infancia, heridas mal resueltas del matrimonio, frustraciones profesionales, traumas silenciosos que nunca fueron tratados. Y siguen la vida como si todo estuviera bien, solo que la vida no se detiene. No espera a que estés listo, sigue exigiendo postura, decisiones, actitudes, incluso cuando tu alma todavía está en pedazos. Crees que lo estás escondiendo bien, pero el trauma mal curado se desborda en forma de impaciencia, de irritación, de sabotaje. Se manifiesta en el cuerpo que enferma, en la mente que se distrae, en el corazón que se cierra. El problema es que aprendiste a tragar, a soportar, a callar. Pero ahora, después de los 50, esa estrategia ya no funciona. Lo que no enfrentaste te consume y empieza a cobrarte caro. La vida no se va a detener porque tuviste un padre ausente, porque te traicionaron, porque te humillaron. Eso duele, es injusto.
Pero seguir usando eso como justificación es lo que te mantiene estancado. El estoicismo enseña que no controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos cómo reaccionamos. Y el verdadero hombre maduro es aquel que transforma el dolor en aprendizaje, no en una prisión. No necesitas convertirte en un mártir de tu propia historia. Nadie te debe una reparación. La sanación comienza cuando asumes que está en tus manos reescribir tu trayectoria. Esperar la disculpa que nunca llega, el reconocimiento que nunca recibes, o el ajuste de cuentas que tal vez nunca ocurra, es perder el tiempo. Mientras tanto, la vida pasa, tus hijos crecen, tus sueños envejecen, tu energía se va. El dolor que escondes es el mismo que moldea tus decisiones. El hombre que no lidia con su trauma termina convirtiéndose en su rehén. Elige relaciones basadas en el miedo. Evita riesgos por culpa del pasado. Reacciona con agresividad por una vieja inseguridad. Y ni siquiera se da cuenta. El dolor no resuelto se convierte en piloto automático y dejas de vivir. Pasas simplemente a repetir patrones. Cuidar de ti no es una trivialidad, es inteligencia emocional, terapia, introspección, lectura, silencio, cambio de hábitos. Todo eso es parte de un proceso de reconstrucción que exige coraje. Ya te han lastimado, de acuerdo, pero ahora es tu turno de sanarte, de reconstruir tu historia con tus propias manos, porque nadie lo hará por ti. Y cuanto más lo pospones, más te empuja la vida al abismo de la amargura. No esperes un colapso para despertar. Muchos solo se dan cuenta de que estaban enfermando emocionalmente cuando el matrimonio termina, cuando un hijo se aleja, cuando el cuerpo se paraliza. El dolor ignorado se convierte en un monstruo y cuando no le prestas atención, toma las riendas. Pasa a comandar tus acciones sin que te des cuenta. El mundo no es justo, la vida no es amable, pero favorece a quien asume la responsabilidad de su propia curación, a quien decide salir del papel de víctima y entrar en el papel de protagonista, no para negar el dolor, sino para superarlo, para usar cada cicatriz como un recordatorio de la fuerza que tienes, porque todavía estás vivo, y mientras estés vivo, todavía hay tiempo para reconstruir. A los 50, es inaceptable seguir culpando al pasado por todo. Es duro, pero es real. Nadie va a rescatarte, y eso no es motivo de desesperación. Es un llamado a la libertad. Ya no necesitas justificarte, ya no necesitas repetir el ciclo. Puede ser diferente, pero solo lo será si dejas de esperar y empiezas a actuar. Con dolor, con miedo, con incertidumbre, pero con verdad. La vida no espera a que estés sanado, pero exige que te muevas, con las heridas abiertas si es necesario. Porque el movimiento es lo que sana, la acción es lo que transforma. Y el tiempo está pasando. La elección es tuya. Seguir atrapado en el dolor que te causaron o ser finalmente libre para vivir la vida que mereces. 12. El miedo al final te hace vivir a medias. Después de los 50, el pensamiento sobre la muerte se vuelve más presente. Ya no es un concepto lejano, es un hecho inevitable que comienza a aparecer en forma de diagnósticos entre amigos. Partidas inesperadas, pérdida de vigor físico. Muchos hombres, al sentir este peso, se paralizan, pasan a vivir con miedo al final y, por miedo a morir, dejan de vivir. Este es uno de los mayores desperdicios de la madurez, que el tiempo que queda sea consumido por la ansiedad de lo que no se puede evitar. El estoicismo no huye de la muerte, la encara. Marco Aurelio decía, podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que piensas, dices y haces. En otras palabras, cuando recuerdas que vas a morir, comienzas a vivir de verdad. El miedo al final no debería paralizarte, debería despertarte, porque la finitud es la única certeza, y vivir con conciencia de esa certeza es lo que te libera de la futilidad.
Los hombres que evitan pensar en la muerte generalmente viven mal. Hacen de todo para parecer jóvenes, como si pudieran engañar al tiempo. Pero eso es una ilusión. La verdadera sabiduría no está en huir de la muerte, sino en prepararse para ella, viviendo cada día con entereza, con enfoque, con profundidad. La vida plena no es la que dura más, es la que es bien vivida, aunque dure menos. El miedo al final se alimenta de una vida sin propósito. Cuando vives en automático, cuando desperdicias días en lo que no importa, el final te asusta. Pero cuando vives con presencia, con intención, con verdad, el final no es un enemigo. Es solo la última página de una historia bien escrita. El problema no está en la muerte, está en no haber vivido de tal forma que la muerte no cause arrepentimiento. A los 50 ya no tienes tiempo para vivir a medias, para decir sí cuando querías decir no, para quedarte en lugares donde tu alma no respira, para mantener máscaras que ya no tienen sentido. El miedo al final debe empujarte a la acción, no a la cobardía. Es él quien debe hacerte asumir riesgos, decir lo que necesita ser dicho, arreglar lo que aún puede ser salvado y soltar lo que ya murió. ¿Cuántos sueños enterraste con excusas? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque pensaste, aún tengo tiempo? Y ahora sientes el tiempo volverse más corto, más urgente, más escaso. De nada sirve negarlo. Cada elección cuenta más ahora. Cada paso tiene peso, y el miedo al final solo se va cuando comienzas a vivir de una manera que tendría sentido, incluso si todo terminara mañana. Los hombres maduros necesitan entender que el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. El miedo a morir existe, pero debe ser el combustible para vivir con más presencia, más intensidad, más significado, porque la muerte no puede ser vencida, pero el miedo a ella puede ser transformado en vida. Piénsalo bien. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías en paz con tu historia o tendrías una lista de «debería haber» atascada en la garganta? La madurez exige esta confrontación. Ya no puedes posponer conversaciones importantes, viajes soñados, cambios urgentes. El reloj no se detiene y el arrepentimiento no tiene cura, pero la acción sí. Muchos hombres esperan un susto de la vida para despertar, un infarto, una pérdida, una enfermedad, pero la conciencia de la finitud ya debería ser suficiente. No esperes a que el cuerpo grite, no esperes a que el dolor te obligue. Decide ahora vivir con coraje, con verdad, con prisa. No una prisa de ansiedad, sino de propósito, porque el tiempo que queda puede ser corto, pero aún puede ser grande. Y cuando el final llegue, y llegará, que puedas recibirlo sin miedo, con dignidad, no como quien perdió la carrera, sino como quien completó el viaje, que no quede remordimiento, que no quede deuda contigo mismo, que solo quede la paz de quien vivió lo que tenía que vivir y vivió entero. 13. Sé el hombre que necesitabas cuando eras joven. A los 50, cargas un equipaje que el chico de 15 años nunca imaginaría soportar. Ya has vivido caídas que no estabas preparado para enfrentar. Ya has superado pérdidas que parecían imposibles. Ya has escuchado verdades que te rasgaron el alma. Y aún así, estás aquí de pie, respirando. Pero ahora, en lugar de seguir intentando demostrarle fuerza al mundo, quizás sea hora de mirar hacia atrás y preguntarte, ¿qué tipo de hombre necesitaba a mi lado cuando era más joven? Ese niño que un día fuiste no necesitaba a alguien perfecto, necesitaba a alguien verdadero, que lo escuchara, que le dijera, va a doler, pero pasará. Que le mostrara en la práctica cómo lidiar con las frustraciones, cómo controlar los impulsos, cómo no depender de la aprobación de los demás, y principalmente que fuera un espejo de coraje. Coraje para asumir fallos, coraje para pedir perdón, coraje para cambiar. Desafortunadamente,
Muchos de nosotros crecimos sin esa figura, sin alguien que nos orientara de forma firme, pero amorosa, sin modelos de masculinidad maduros y conscientes. Y por eso cometimos tantos errores en el camino. Pero ahora que hemos llegado a los 50, ya no podemos culpar a la ausencia. Ahora es nuestro turno de llenar lo que un día faltó, siendo exactamente lo que nos faltó. No puedes volver atrás y crear un nuevo comienzo, pero sí puedes comenzar ahora y construir un nuevo final. Y eso comienza con la decisión de ser un referente para tus hijos, para tu esposa, para los jóvenes que te rodean, para los amigos que están perdidos, para el mundo que grita por hombres presentes, conscientes, equilibrados. El verdadero legado no es lo que dejas en bienes, es lo que dejas en ejemplos. El hombre maduro que inspira es aquel que no esconde sus cicatrices. Al contrario, las muestra con orgullo. Dice, esto me hirió, pero sobreviví, y con eso da permiso para que otros también sobrevivan. Es aquel que no señala con el dedo, sino que extiende la mano, que no juzga el dolor del otro porque reconoce el suyo propio, que no necesita gritar para ser escuchado, porque su presencia ya lo dice todo. Sé ese hombre, el que sabe escuchar, el que sabe detenerse, el que sabe hablar en el momento justo, el que no pierde el tiempo con orgullo barato, el que pide disculpas con firmeza, el que orienta sin querer controlar, el que lidera sin necesidad de humillar, el que vive con propósito y muere con honor, porque todavía tienes tiempo, no para jugar a ser joven, sino para finalmente madurar y ser la fortaleza en la que otros puedan apoyarse. Porque la verdadera madurez no está en dominar a los otros, está en dominarse a sí mismo, y al hacer eso, te conviertes en un faro silencioso, pero indispensable. Piensa en aquel niño que fuiste. Estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Se sentiría seguro a tu lado. Aprendería de tu ejemplo, porque al final todo lo que queremos es tener paz con nuestra propia historia. Y esa paz solo llega cuando logramos convertirnos en lo que un día tanto buscamos en alguien más. Esa es la invitación de la madurez, transformar dolor en dirección, errores en sabiduría, tiempo en legado. Y todavía puedes hacerlo. No importa lo que pasó, lo que perdiste o lo que dejaste de hacer. Importa lo que vas a hacer ahora, con el tiempo que aún tienes, con las verdades que ahora conoces, con el corazón que aún late. Llegar a los 50 no es el final, es el inicio de la parte más honesta de tu vida. Es cuando las máscaras caen, los excesos pierden su brillo, y lo que queda es lo esencial. Y lo esencial no grita, susurra, vive con verdad, siente con coraje, camina con propósito. Estos 13 consejos no son reglas, son recordatorios de lo que realmente importa, de lo que realmente permanece, de lo que realmente construye. Si este video te habló, comenta aquí abajo cuál consejo te impactó más. Comparte con otros hombres que estén listos para vivir la madurez con grandeza. Y si quieres caminar juntos en este viaje de conciencia, fuerza y verdad, suscríbete al canal. Todavía hay tiempo de vivir con dignidad, y esa elección comienza ahora.